Hola, hola, bienvenidos a nuevo video. Hoy vamos a ver cómo animar los textos, ¿ok? En este caso vamos a ver las animaciones de textos. Para ello nos vamos aquí y directamente nos vamos para el texto. Si quisiéramos podemos cambiar de color desde aquí y ya, listo. Ahora vamos a ver también en tema de colores. Aquí podemos ver diferentes tipos de colores que podemos trabajarlo. Nosotros vamos a elegir más o menos este color, listo. Ahora también el texto podemos trabajar de manera de grade. En este caso podemos también color gradientes. Ahora este gradiente está en lineal y también podemos trabajarlo por radial. En este caso va a empezar desde punto de inicio, va a empezar desde medio, y aquí pues de un punto a otro vamos a también de grade, listo. Entonces es el tema básico. En mi caso voy a trabajar con un color entero, así que vamos a trabajar con un color azul, listo. Entonces en tema de animaciones de texto, hoy lo que vamos a ver es en este área de Motions, listo. En Motions dirigimos aquí y ya aquí podemos ver lo que son los diferentes tipos de animaciones, como podemos decir, como las posiciones, escala, desvanecimiento, rotaciones, distorsiones, entre otros, listo. Cada uno tiene ciertas funciones, como está categorizado por tres pestañas, que son los ints y outs, y en este caso loop, listo. Para cada uno, ¿para qué sirve? El int son las entradas, o sea, animación de entrada. Cuando nosotros seleccionamos uno de ellos, nos va a agregar en nuestro timeline, justamente en nuestro elemento, se va a agregar una animación de manera entrada, listo. Aquí vamos a hacer el out. El out es la salida, que va a ser más o menos en esta parte, listo. El loop es lo que se va a mantener en toda reproducción. De hecho, vamos a aplicarlos en cada uno de ellos. Por ejemplo, cuando nos posicionamos en cada uno de estos categorías de animación, por ejemplo, en posición tenemos estas opciones un montón, y cuando vamos para escala también tenemos en este caso, listo. Las escalas, cuando le damos clic aquí, no le marcamos todavía el check aquí, sino que solamente al ladito, y vamos a ver un previews de cómo va a ser la animación en este caso. Como podemos ver, si le doy clic al ladito, pues dice que indica que el zoom va a ser desde afuera hacia adentro, y de esto es de adentro hacia afuera. Entonces vamos, o podemos previsualizar así, haciendo clic encima del texto, y las animaciones podemos estar viendo cada uno de ellos. Asimismo vamos a estar en posición y también vamos a ver en cada uno de ellos. Por ejemplo, en red de izquierda lo que nos dice, y la derecha, de arriba y de abajo. Entonces estos efectos o los motions que nos dan, prácticamente nosotros podemos entrar a motions, y si queremos animación de entrada elegimos uno de estos, y luego de las subcategorías, o sea, cada uno de ellos tenemos también por grupos, ¿ok? Entonces lo que podemos hacer es elegir solamente uno. Por ejemplo, voy a elegir que va a entrar desde la izquierda y lo voy a dar clic, listo. Una vez que seleccionamos, vemos que aquí se nos agrega una animación, y cuando damos clic encima aquí podemos abrir las opciones avanzadas. Cuando nosotros agregamos en sí una animación, pues automáticamente se nos abre esta ventana emergente, pero no obstante, nosotros si nos salimos de ahí, solo necesitamos dar clic encima de esta animación y entrar a opciones avanzadas. Ahora, en tema de salidas, el out, lo que vamos a entrar es solamente aquí out, y de mismo modo vamos a poder previsualizar el tipo de salida. En este caso vamos a que se vaya para el lado izquierda, o sea, cuando ha entrado de izquierda, y también que continúe con su trayectoria y que se salga a ese lado. Entonces lo voy a dar check aquí, y vemos que aquí en el out, en la salida, se nos integra una animación, listo, con este motivo. Ahora, en cuanto a loop, es lo que va a marcar es parte medio. Podemos alargarlo, recortar la animación y todo el lío, ¿no? Aquí. Entonces lo que vamos a entrar es aquí, en posición. Podemos decir que siempre va a estar esa animación o ese efecto que va a ser para arriba, abajo. Y entonces podemos ver también el tipo de escala. Y cuando a uno de ellos nosotros le damos clic, por ejemplo, lo checamos, pues va a venir a parte medio. Entonces podemos moverlo aquí, podemos alargarlo la animación. Listo. Entonces para editarlo, pues de hecho vamos a entrar del mismo modo encima de clic aquí de la animación, y vamos a entrar a opciones avanzadas. Listo. Entonces ahora sí, vamos a trabajarlo por ahora solamente con lo que es las opciones de animación de int. De hecho, este ejemplo que vamos a hacer, pues se va a aplicar para cada uno de ellos. Eso normalmente se repite, ¿no? Entonces
Lo que vamos a hacer, voy a seleccionar aquí en animación de entrada. Listo. Y vamos a entrar a opciones avanzadas. En este caso, en opciones avanzadas tenemos muchas funciones en sí. Podemos desglosar aquí, por ejemplo, aquí Advanced Settings, aquí en configuraciones avanzadas. Y una vez que tengamos aquí, pues tenemos un montón de cositas por tocar. Una vez que estemos aquí, podemos ver, por ejemplo, aquí todo el fragmento, o sea, todo el párrafo que se va a mover. En este caso, todo el párrafo, como estamos viendo, que entra. Pero también podemos decir que entre por palabra. Entonces estamos diciendo por palabra en este caso. Entra primero la palabra y el siguiente y así. Ahora, como vemos que viene como que se pasa por encima del otro así, pues podemos hacer en ese tipo, si en caso que estamos trabajando del lado derecho, podemos trabajarlo en reversa. En este caso podemos decir reversa y ya primero va a venir texto, después yurt y type. ¿Okay? Entonces vamos a venir, ¿ves? Ahora sí vendría en orden. ¿Listo? Eso solamente con la reversa. Listo. Ahora podemos trabajar por letras también. Entonces podemos seleccionarlo. Y ahora va a venir por letras. Ya no va a venir por párrafos. Ni tampoco por palabras, sino por letras de manera independiente. Entonces veamos esos tipos de opciones que podemos configurar muchísimo en tema de opciones avanzadas. ¿Listo? Aquí tenemos el tiempo. Por ejemplo, qué tiempo necesita para que el siguiente elemento o letra que entre. En este caso, cuando nos está diciendo cuando el 50% que esté dentro de nuestro lienzo de trabajo, de nuestro lienzo, cuando un texto que esté viniendo al 50% de su trayectoria, ya el segundo va a seguir. Es lo que nos quiere decir. Pero si decimos que lo podemos alargar hasta el 99%, entonces lo que va a pasar es que primero va a entrar una letra y recién aparecería el siguiente letra. Y así sucesivamente. Es como una lluvia de letras y va formando cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces, te recomendaría jugarlo según a tus ideas y todo. Pues puedes experimentarlo en este caso. Cómo podías jugarlo con eso. A mí me gusta trabajar hasta con 60. Entonces lo voy a trabajar con 60%. Y creo que viene muy bien. Cuando reproducimos sería más o menos así. ¿Listo? Entonces, también tenemos otras opciones aquí, por ejemplo, los randoms. Los randoms es lo que nos dice que va a venir de manera aleatoria. Prácticamente no es específico qué letra va a venir primero, pues va a estar veniendo de manera aleatoria. Ahora vamos a estar viendo como, por ejemplo, el random marcado sería así. Prácticamente no sabemos qué texto va a venir. Y la animación del loop es esto. Es reproducción de que va moviéndose dentro de la trayectoria de reproducción, como podemos ver. Viene y otro lado, ¿no? En este caso se sale. Entonces es el out, ¿no? La salida que hemos agregado en la animación out, que está viniendo directamente todo el párrafo. Entonces hay que ver también este aspecto. Y aquí más adelante también vamos a estar viendo cómo son los movimientos de posición X. Las animaciones que podemos aplicar a cada uno de ellos. Nosotros nos movemos aquí, por ejemplo, en X podemos decir que está a 500. Esto significa que la distancia de 500% que está un poquito más lejos. Entonces lo que podemos hacer es que venga un poquito menos. Esto lo que indica es lo que va a ser de cuál distancia va a venir. En este caso va a venir de fuera del lienzo, desde qué distancia. Mientras que sea menor, pues va a venir de lado izquierda. Si los números son negativos, si son positivos, va a venir del lado derecho. Veámoslo. Como podemos ver, si pasamos, se va a venir del lado derecho. Ahora, ¿qué tan lejos que quisiéramos que entre cada uno de ellos? Para que se vea, primero vamos a ver en reversa y después vamos a poder ver cada uno de ellos. Vamos a visualizar, por ejemplo, aquí y la distancia que estoy poniendo desde fuera del lienzo. Entonces, lo que pasa es que cuando estaba 500 estaba viniendo más o menos por acá, o sea, muy lejos. Pero si nosotros nos acercamos un poquito, disminuimos esta cantidad en porcentaje, pues lo que va a hacer es se va a acercarse un poquito de acá. Y no significa que los textos van a aparecer aquí o van a nacer desde aquí y después se acomodan hacia este lado. Entonces creo que las animaciones se ven un poco más suave. Entonces eso también depende mucho de cada proyecto y según tus gustos también que estás haciendo. Entonces hay que tener cuidado con esos y también tener en cuenta lo que estamos tocando en cada uno de ellos en opciones avanzadas. Entonces vayamos en reproducción como está quedando.
¿Listo? Entonces lo que está apareciendo los textos más o menos están haciendo por acá. ¿Por qué? Porque le hemos disminuido cantidad de porcentajes o la distancia que se van a hacer. Porque si mandamos para 500 se va a ir, como podemos ver, está yéndose muchísimo lejos. Entonces, por ejemplo aquí se alarga muchísimo más lejos de acá y nace desde aquí. Tiene una trayectoria un poquito más veloz, entonces es lo que no queremos. Cuando queremos que sea un poquito más veloz, pues podría ser que mandemos un poquito más lejos, pero si queremos que sea más suave, pues podemos acercarlo. En este caso podemos disminuirlo así. ¿Listo? Ahora en posición Y creo que no tenemos que tocar nada aquí. Ahora esta trayectoria también podemos animarlo muy particularmente. Por ejemplo aquí en la Smooth podemos decir que sea elastic y veamos cómo va a ser los elásticos. Vamos a reproducirlo. ¿Listo? Ahora también estamos viendo que hay un poquito de inconveniencia con tema de trayectoria, ¿no? En este caso estamos haciendo reversa, pero el elastic viene un rebote más o menos aquí y regresa. Entonces lo que podemos hacer es otro tipo de animaciones. Por ejemplo, podemos decir como, a ver si esto entra y tranquilamente podemos trabajar. Pues es ya cuestión de cada uno, de ustedes que experimenten cada cosa y después vayan tocando cada uno de ellos. Por ejemplo aquí el zoom X, zoom Y podemos también tocarlo. En este caso estamos haciendo como 100% del texto cada uno, entonces en este caso no estamos animando. Pero ahí va a haber, hay momentos que nos va a tocarlo esta parte, modificarlo, ¿ok? Entonces hay que también verlo. En tema de rotación también podemos verlo. Por ejemplo los textos vamos a viendo aquí y podemos rotarlo en cada entrada. Van rotando. Eso no significa que los textos finales van a estar rotando, sino que solamente que al momento de ingresar va a estar rotando un poco y se van acomodando normal. ¿Listo? A ver, reproducimos un poquito. ¿Listo? Eso es lo que podemos lograr con esto, con rotaciones. Aquí podemos hacer las escalas también. Si quisiéramos podemos dar un mayor escala, eje X y eje Y. En este caso lo voy a poner 100%. No me gusta tocarlo mucho aquí porque un poquito que se distorsiona, entonces hay que tener cuidado al momento de tocarlo esos puntos. ¿Listo? Ahora también podemos decir que use fades, y lo que significa es cuando está más o menos lejos de acá va a ser un poco transparente al revelarse aquí o al imprimirse. Ok, entonces lo aplico a esto y como podemos ver ya no vemos aquí los azulitos que estaban los textos en sí, solamente se van a revelar al momento de ya estar entrando al lienzo o ya estar acercándose ya al texto a su sitio donde va a quedar el final. Ok, entonces vamos a ver aquí, como podemos ver es un poco más suave y nace un poco transparente y allá al momento de llegar a su posición pues ya está revelándose cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces para eso sirve lo que son los fades. ¿Listo? Entonces ahora estos son todas las funciones que podemos hacer en textos y claro que muchísimas cositas más que podemos hacer. Podemos tocar cada uno de ellos y poder estar experimentando cada una de las funciones de animación de texto. ¿Ok? Ahora podemos también guardarlo en nuestros presets. Es decir, cuando nosotros ya animamos un texto y nos gustó cómo quedó, pues podemos guardarlo en presets en nuestro software. ¿Listo? Es para esto que podemos hacer, guardar presets. En esta opción vamos a decir guardar presets y de hecho nos va a decir que pongamos un nombre. Nos vamos a poner un nombre de presets. Vamos a decir título personalizado. Nada más lo voy a poner aquí y lo volvemos a Apes. ¿Listo? Ahora, ¿qué va a pasar con esto o cómo lo voy a usar? Los presets. Lo que vamos a hacer es irnos acá y vamos a salirnos. O sea, igual lo voy a eliminar, lo agarro texto y después tendríamos que ir lo mismo. Opciones de texto. Aquí en configuraciones, Motions y Apes. ¿Listo? Aquí vamos a dar título person. Entonces, una vez que aplicamos esto, pues lo que va a pasar es todo lo que hemos trabajado pues automáticamente se va a entrar. Pero recordemos que esta animación de texto lo que hemos hecho era con los letras y reversa. Entonces tenemos que activar esas dos opciones más porque anteriormente habíamos trabajado con esto y toda la configuración ya está hecho prácticamente, pero sí o sí tenemos que si por algún momento tenemos ese error pues tenemos que ponerlo, marcar esas dos opciones y listo, ya tendríamos toda la animación que habíamos trabajado anteriormente
y así puedes aplicar estos presets en tus futuros proyectos. Bueno, eso ha sido todo por este vídeo. Espero que te haya gustado. Si te gustó el vídeo, dale like al vídeo y asimismo suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Conmigo, hasta el próximo vídeo. Chao, chao.